Hola hermanos, quiero empezar por disculparme con algo antes de explicar por qué lo he hecho. He estado asegurando en los últimos días que se iba a emitir un documental que de hecho se tenía que haber emitido ya hace unas horas. Desde el comienzo supe que ese documental se iba a emitir, pero no cuando lo estaba diciendo, porque necesitaba poner un cebo. Cebo que ha funcionado porque han picado los que esperaba que picasen. Ahora os cuento qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que va a ocurrir con el documental. En primer lugar, tengo que explicaros algo que tiene relación con el título de este video. Dice: Manuel Marrero y Alejandro Castro demuestran que Otaola es una creación castrista. Mirad, en el documental intervenimos 20 personas y las dos personas, digamos, del régimen castrista que intervienen, junto conmigo y 17 más, son Manuel Marrero y Alejandro Castro, que son, digamos, de dos facciones distintas dentro del régimen aparentemente monolítico, pero los dos de acuerdo, con más o menos agrado, con la inmediata transición de Cuba. Y en este periodo de negociación, yo siempre impuse, junto con los partidos norteamericanos, la obligación de que entregasen a la organización castrista las pruebas de que la organización castrista en Estados Unidos realmente lo es. Y tenemos esas pruebas. Bien, a lo que voy. Ahora nosotros entramos en una transición que nos lleva, por mediación de un gobierno de transición, a la libertad real y democrática cuando se celebren las elecciones libres. Y esa organización que creó el castrismo en Estados Unidos y que tiene un vocero conturbante que además, y ahí el peligro para los partidos norteamericanos, pretende introducirse en el establishment norteamericano como mayor de un condado en Florida, hay que desmembrarla, pero ellos, como organización, ya fuera del castrismo, es decir, quieren actuar por libre, los creó el castrismo llega a un acuerdo para la transición y ellos quieren continuar por libre porque quieren quedarse para ellos los privilegios de haber sido la estructura castrista, el rancho y todo ese tipo de cosas que tienen. Y para eso, como organización, antes de caer, pataleando antes de hundirse, intentan destruir todos los vínculos de comunicación que yo pueda tener con vosotros antes de que esos vínculos se les escapen de las manos, porque la CNN, en su canal en español, y después todos los medios internacionales que se hagan eco, ya no está dentro de sus capacidades hacer nada. Por eso se les puso un cebo. El cebo consistía en decir: voy a hacer un documental que ellos deben conocer de qué va y cómo les afecta, para que se abalanzasen a denunciar mis soportes de forma masiva. De hecho, ellos han conseguido que mis soportes, algunos, estén sancionados por un mes. Después, obviamente, al demostrar a las cadenas, a los soportes, a las plataformas, qué es lo que está ocurriendo, ellos, salvándose un poco de prestigio, me han dejado la sanción en lo que también suponíamos: 4 días. 4 días que sabíamos que terminaban el miércoles 21 y desde el primer momento nosotros sabíamos que el documental lo íbamos a emitir el miércoles 21. ¿Entendéis el cebo? Daros cuenta que estamos hablando de una organización. Fijaros, si os dais cuenta, este candidato a mayor hasta mañana, que será barrido, vende como solución milagrosa y estratégica liberar a su condado del comunismo o de comunistas, lo que es absolutamente imposible porque en las prerrogativas de un alcalde de condado jamás está la capacidad de poder prohibir acceso, movimientos a nadie
en un territorio democrático como todavía es Estados Unidos. Es un cuento chino, no tiene ninguna capacidad para hacerlo, pero fijaros cómo la organización trabaja de una forma subliminal y siguiendo lo que aprendieron del castrismo, incrementando las noticias sobre la llegada de grandes represores a Florida. Apareció el otro día una jueza hace unos días también uno en una silla de ruedas haciendo no sé qué, y veis cómo toda la estructura amplifica esas noticias para que en los cerebros de los que se dejan manipular se llegue a la conclusión de decir, menos mal que tenemos a este que nos va a liberar de los comunistas. No puede liberar de los comunistas porque no está en las prerrogativas, en las capacidades de un alcalde condal, y mientras tanto se van a ir por las cloacas 13.000 millones de dólares, que es el presupuesto que mueve ese condado, y sobre lo que no existe absolutamente ninguna idea. Menos mal que tengo noticias de primera mano y de los 7 candidatos en este momento, un día antes de que sea el día fijado para las primary election, es decir, aunque hay votaciones anticipadas, sabemos que va en quinta posición de 7. De forma que de ninguna manera va a llegar a estar entre los 2 establecidos para una segunda vuelta, esa que se celebraría a primeros de noviembre. Esto quiere decir que una vez barrido, porque además no hay más que verle, el otro día lo pasé bien viendo una de sus caravanas, cuando reprochaba al que manejaba el carro en el que iba que se metía por calles pequeñas que dificultaban que la gente se enterase por dónde iba y de esta forma se sumasen a la caravana. Él decía que le seguían muchos carros, pero cuando giraba, al hacer la L, se veía que detrás no iba nadie. El ridículo que va a hacer va a ser espantoso, y esto es bueno para la democracia, porque se está impidiendo que un régimen creado, que un tentáculo creado por el castrismo, que ahora quiere actuar por libre para conservar su rancho, etcétera, etcétera, se introduzca en un establishment norteamericano y además confundiéndose como si fuese un elemento trampista y antidemócrata, siendo quien se espera que luche contra Daniela Levine. Esto es absolutamente mentira porque se presentan candidatos demócratas, candidatos trumpistas y candidatos castristas. Este es el candidato del castrismo en las elecciones al condado de Miami-Dade. Nosotros, al quedar barrido el martes 20, se publicarán los resultados pues con mucha rapidez y sabremos quiénes 2 pasan a la elección definitiva para noviembre si es que Daniela Levine no consigue el 50% más 1. De forma que a las 10 de la mañana del miércoles 21 yo estaré en la corte para reiniciar todo el proceso de demandas con todas las pruebas acumuladas que tengo, penales, civiles, administrativas y políticas, contra esta estructura y especialmente contra el vocero. Y el vocero, como ya he dicho, para defenderse, se abrirá delante de los fiscales a chivatear a toda la organización, porque los fiscales están preparados para preguntarle por cada uno de los nombres que aportamos como miembros de esa organización, como miembros de esa estructura, tanto en Estados Unidos como la vinculada directamente con los elementos de esa propia organización dentro de la isla de Cuba. Esto va a ser, como os digo, el martes va a quedar barrido de una forma ridícula de las elecciones de mayor. El 21 a las 10 de la mañana estaré en la corte y a lo que voy. Desde el principio sabíamos qué es lo que iba a ocurrir en la CNN en español. El miércoles 21, al salir de la corte, es cuando vosotros podréis ver el noticiero de la CNN en español que se llama Panorama Mundial, que se emite a las 12, según el horario de la rejilla de la CNN en español. No me preguntéis, porque no estoy para eso. El otro día me enfadé y le dije, no soy tu secretaria 1.
¿Qué horario es ese en Singapur, en Malasia, en Miami, en Teruel o en Buenos Aires? No lo sé, búscalo. A las 12, en la rejilla de la CNN en español, pone noticiero panorama mundial. Ahí, en ese noticiero, se da la noticia pactada de que el régimen castrista se aviene al cambio en Cuba, admite la transición y se anuncia que a continuación se va a emitir un documental, el documental que llevo hablando. Ese documental, que dura aproximadamente 90 minutos, se va a emitir a partir de las 13:00 de la 1 p.m., horario de rejilla de la CNN en español. No sé qué hora es donde tú vivas o donde tú estés, búscalo, entérate, no lo sé, vuelvo a repetir y ahora para todos, no soy la secretaria de nadie, en un programa que se llama CNN Primera Mañana. Ese programa dura 1 hora y el documental dura más, de forma que los responsables de la cadena harán una extensión de la duración de ese programa, entrando en lo que sigue a continuación, que creo que en la rejilla de programación, es decir, en la planificación de programación de la cadena, es una tertulia política, creo. Entonces, en horario de la rejilla, que lo podéis ver vosotros, luego el resto de combinaciones horarias, según las franjas horarias de emisión y de residencia, lo buscáis. A las 12 hay un noticiero el miércoles 21, Panorama Mundial. Ahí, en ese noticiero, que está para dar noticias, se da la noticia de que el régimen castrista se aviene al cambio en la isla, a la transición, al gobierno de transición. Y además de dar esa noticia, avisa que en el programa político posterior, que empieza a la 1 p.m., uno que se llama CNN Primera Mañana, se emitirá un documental con 20 entrevistados que dejarán claro todos los ángulos de percepción de lo que va a ser la transición, cómo, cuándo, por qué, de qué modo se va a iniciar, se va a ejecutar todo eso. A partir de ahí empieza el proceso de transición real. El documental no lo cambia, lo que hace es avisar, porque luego al día siguiente comienza todo el periodo de transición que ya iréis viendo, sujeto a una ley de transición que ya veréis cómo se ha gestado y cómo entra en vigencia. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque además de poner el cebo a la organización castrista en Estados Unidos, que quiere seguir manteniendo sus privilegios, su dinero, sus beneficios, aunque se desvincule del castrismo, mejor dicho, aunque el castrismo les entregue, y mientras patalean hasta que yo les destruya en las Cortes Federales, en las Cortes en Florida, mientras tanto, ellos han intentado, primero, destrozar mi imagen. Me da igual, eso me da igual porque yo vivo en el mundo real y la liberación de Cuba está en el mundo real. Otra cosa son las redes, que es donde trabajan ellos. Pero luego querían dejarme en silencio a partir del noticiero y para eso han logrado que me sancionaran durante un mes. Ya hemos hecho la apelación y ya nos han admitido que sea 4 días, de forma que el miércoles 21, y además ya están avisadas las plataformas para que lo vuelvan a intentar, ya estarán perfectamente vigentes. ¿Y por qué eso es importantísimo? Primero porque sé que la mayoría absoluta, la absoluta mayoría de las personas que están dentro de Cuba y que lo pasan mal, no están para tener acceso a la CNN, y en caso de que tuviesen por antenas, ya sabéis, acceso a la CNN, menos para tener megas para poder estar escuchando este tipo de programaciones tan largas, etcétera, etcétera. Pero primero, para eso necesito los soportes perfectamente en vigencia, como los tendremos para el miércoles gracias al cebo que hemos puesto a esta gente. Y lo vais a poder ver en mis soportes perfectamente, como me estáis viendo a mí ahora. Pero es que en segundo lugar tenéis que entender un concepto. La libertad de Cuba va a ser noticia que abra todos los noticieros del mundo, incluidos los cubanos. Luego, si no veis el noticiero y el programa posterior, el documental,
En la CNN no os preocupéis, si lo importante es lo que va a ocurrir y de eso va a hablar el mundo entero, incluido el noticiero y los noticieros de Cuba y todos los programas. Todos los programas. Todo lo que algunos dicen que no han hablado de mí lo van a hablar todos juntos al mismo tiempo. Disculpad estas 72 horas, pero es que estoy luchando en el mundo real contra, primero, el castrismo, que es una organización contra la que nadie pudo en 65 años, y ahora contra una organización que trata de embarrarme antes de caer y hundirse, porque saben la que les espera en cuanto barran a mañana en su intento de penetrar el establishment. Estoy con todo contra ellos, como estuve con todo contra el castrismo, hasta que se avinieron a lo que va a comenzar ya, que llamamos transición. Abrazo.